Bien, regresamos en De Primera Mano. Ahora vamos a conversar con, como lo dije en la introducción, con un personaje bien polémico, pero polémico positivamente, que cuando dije que lo iba a tener en mi programa, mucha gente me escribió. Así que le damos la bienvenida al set De Primera Mano a don Alberto Franceschi. Don Alberto, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Roberto. ¿Cómo está usted? No te puedo decir que muy bien, porque cómo se puede estar muy bien en el exilio, pero digamos, en lo que cabe, está bien. ¿Está bien de salud? Sí, sí, perfectamente. Ok, importante. ¿Cuál es su lectura con respecto al asesinato del concejal Fernando Albán? Es una tiranía que se cae a pedazos y cada vez este tipo de excesos macabros serán más corrientes. Yo tengo una información, parece de gente muy enterada, que lo que ocurrió realmente fue que este pobre cristiano lo guindaron de la ventana con las esposas y se fue. El propio peso arrastró las manos, se supone que la fracturó y se le fue. Ese fue pero en un acto salvaje de tortura después de haberle hecho de todo y fue accidente. El accidente es que en lo peor de la tortura lo someten a algo que en estricta lógica el peso de una persona puede arrastrar y fracturar los dedos de la mano e írsele al vacío. De todas maneras son criminales de la peor especie y tan criminales son los autores materiales como el jefe del SEBIN y el propio fiscal general de la República, que ahora aparece como cómplice al propalar la idea absolutamente falsa que fue un suicidio. Todo el que diga que fue suicidio es cómplice de ese asesinato horrendo. ¿Usted cree que a veces la comunidad internacional, no es que exagera, pero por qué ahora se pronuncia todo el mundo, la ONU, la OEA, ministros, presidentes, por este asesinato y parece ser que otros asesinatos como que otras personas valen menos? ¿Por qué usted cree que pasa eso con la comunidad internacional? Bueno, era un militante de un partido que es el interlocutor de todos esos organismos internacionales, eso cuenta, pero sobre todo que sale muy barato acusar de violación de derechos humanos, que es, siendo todo lo importante que es, eso no compromete a los censores de la ONU, de la OEA, de los organismos internacionales, serán partidarios de llevar a tribunales de no sé qué tipo, pero eso no tiene un efecto conducente inmediato, como que, por ejemplo, un asesinato de eso implique una ruptura de relaciones diplomáticas de todos los países que se pronuncian. ¿Por qué no lo hacen? Porque hay alcahuetería de toda esa comunidad internacional. Todo lo que sea unas protestas parciales y, digamos, focalizadas en algunas cuestiones, pero no en el hecho de que existe esa tiranía, que solo puede ser combatida mediante, por ejemplo, una ruptura diplomática y comercial de todos contra ese gobierno forajido. Eso no lo harán porque eso no está en las reglas, no es políticamente correcto eso, ¿no? ¿Usted cree que en Venezuela, y esto yo lo he mencionado muchas veces y se lo he preguntado a otras personas, también lo he escrito en artículos, ¿usted cree que hay una crisis humanitaria o hay un genocidio? Las dos cosas, porque pueden ser excluyentes. Hay genocidios cotidianos respecto a toda una franja de la población que es sometida al hambre física, por ejemplo, a la falta de medicamentos. En ese sentido hay genocidio. Y hay una crisis humanitaria porque, bueno, eso es lo que se conoce como crisis humanitaria, es las consecuencias de un pésimo gobierno y de unas políticas realmente, digamos, más que ruines de parte de este gobierno. Ahora, eso está en esos lenguajes convencionales, ¿no? Si se dice el problema humanitario, entonces proceden en un tipo de medida. Si hay genocidio, chico, es una palabra muy fuerte. Ruanda, por ejemplo, es un genocidio. Qué sé yo, lo que ocurre por ejemplo, en el hitlerismo, en los campos de concentración, es genocidio. Lo que había en Ucrania durante el estalinismo, en lo que se llamó el Holodomor, etcétera, eran genocidios. Lo que hizo Pol Pot ¿cómo se llama? En Camboya fue un genocidio cuando devolvió 2-3 millones de personas a vivir en el campo sin nada, ¿entiendes? Los mandó a la hambruna, a la muerte. Entonces, todas esas conductas, lo que se hizo, por ejemplo, de Sendero Luminoso contra los poblados indígenas que estaban favorables al gobierno, era un genocidio. Y el gobierno respondía con un genocidio, digamos, Sendero hacía genocidio y el gobierno hacía genocidio. O sea, es algo que se relativiza, pero no para disminuir la culpa y la carga
absolutamente, ¿cómo se llama?, deleznable de ese tipo de política, sino que, bueno, el genocidio es una palabra también que abre muchas interpretaciones. Lo concreto es que en Venezuela hay una tiranía que ha producido millones de personas en dificultades, en, ¿cómo se llama?, en privaciones inenarrables, y que debe ser, chico, echado del poder a patada, a tiros, hace rato, para subsanar esa carencia de un buen gobierno elemental que por lo menos permita que la gente viva, chico, coma y se cure de enfermedades. O sea, esa carencia de esas condiciones normales de existencia juzgan a un gobierno como el de Maduro como una verdadera calamidad humanitaria. ¿Usted cree que la fiscal, que a mí me cuesta decirle fiscal, no, a Luis Ortega Díaz? Tú llamas a Luisa Maravellia. Sí, bueno, vamos a ver cómo le dice usted, ¿no? Supuestamente No, la fiscal legítima, ¿no? Ya, La esa es una ampona, Ok. ¿entiende?, que ejerció el poder 17 años de manera indiscutible y que tiene, chico, un puño de esqueleto en el closet. Yo no he sido para nada complaciente como lo es toda esa oposición venezolana, incluyendo la que no está en la MUD, fíjate tú. Las que hacen, por ejemplo, carantoña sobre estos juegos diplomáticos donde la fiscal impulsa determinadas soluciones jurídicas. Esos son tan cómplices como los de la MUD de defender el honor supuesto de una truán, de una ampona como esta señora. Ella nos debe, chicos, todos los presos políticos que hay en los últimos 17 años en Venezuela. De los 19, 17 son de ella. Por supuesto, y a mí me impresiona que personas que han sido víctimas directas de la política de exterminio y genocidio de esta gente, incluyendo Luis Ortega, la defiendan o digan, bueno, como ahora está haciendo esto, tenemos que apoyarla. Bueno, eso es propio de los llamados políticamente correctos, las alianzas y la cosa. Yo recuerdo con estupor como Guevarita y toda esa gente y la propia, la señora Tinto y toda la fiscal, es una malandra. ¿Qué hacen de compañero de esa tipa, chicos? Bueno. Es más, todo lo que toca lo contamina. Esta buena gente del Tribunal Supremo, mira, están embarrados de la fiscal, que era un poco la promotora de las causas de ella. Pues yo no creo nada que tenga que ver con esto de legítimos o ilegítimos. Para mí son todo parte de un juego, aunque sea en el extremo de la no complicidad. Son formas de que se integran todas en el juego del sistema político montado por Chávez hace 20 años. La defensa de la Constitución, por ejemplo, para mí es parte del régimen. Yo no comparto la defensa de esa Constitución. Y eso me ha significado durante largos años una especie de ostracismo. Es que usted no entiende. ¿Cómo que no entiendo? Entiendo más que ustedes que defienden esa piltrafa de Constitución de Chávez y se la pasan sacando el librito, ¿entiende?, para demostrar su lealtad. Ahora nos estamos poniendo en una dificultad mayor. El gobierno es que va a montar una nueva constitución. Correcto. Ajá, ¿qué vamos a hacer? Yo propongo incendiar esa vaina, las urnas, no sé qué hacer. Pero en todo caso, no participar de esa consulta. Porque si tú llegaras a ganar, es para impedir que la nueva constitución de Maduro sustituya a la constitución de Chávez. Claro. Mira qué estupidez. Además Bueno, que tienen una constituyente que la pueden tener hasta que se acabe el mundo. Ellos no tienen que salir de su constituyente. Entonces, la constitución esa que montan, tú no puedes estar contra ella porque defiendes la que hay. No es que yo tampoco la que hay la considero mi constitución, es una constitución de la tiranía. Bueno, le pongo un ejemplo muy puntual, Capriles Radonsky. Capriles Radonsky decía que el 350 era malo porque lo había puesto Chávez, después dijo que era bueno cuando la protesta, ahora no se sabe si es bueno o si es malo, y esto viene a ser parte de lo que usted dice. Fíjese ahorita Ramos Alú, el presidente vitalicio de Acción Democrática. Puño muerto? ¿Cuál es su posición sobre Ramos Alú? ¿Qué opina usted de él? Jefecillo de un partido que destruyó, tiene 19 años, tiene de dictador único de esa organización. Él acabó con AD, chicos. AD era una organización de esas populistas, llena ¿cómo se llama?, de tradiciones y prohombres de la llamada cuarta. Bien, la herencia de esa cuarta es el chavismo, y Acción Democrática y los copellanos de alguna manera nos trajeron a Chávez de la mano de Caldera, pero ni siquiera del Caldera que lo saca del Yare, ¿no? Que está en Yare, ¿no? Del primer Caldera, chico, del 1969-70, que lanza la pacificación. Con la guerrilla. Sí, las relaciones con Fidel Castro y con Rusia.
Es que la gente no entiende a veces de que el social cristianismo y la política de Carlos Andrés Pérez, para hablar del adeco más reconocido que hay por allí, correcto, después de Rómulo, son políticas prechavistas. Es decir, ellos son los que preparan el chavismo. Porque ¿qué es el chavismo? Es el extremo de lo que había. Lo que había era estatismo en la economía, partidismo, clientelas, manipulación de las leyes. Es decir, era la democracia de ese estado de partido que permite que Chávez llegue al poder de la manito de Adey Copey. Y todo socialista. Y todo socialista, por supuesto, como es la MUD. Es el legado de Chávez, como dijera la señora Tintori. Correcto, correcto. El legado de Chávez es la segunda, ¿cómo se llama eso? La Internacional Socialista de Zapatero. Y cuando tú descubres que la Internacional Socialista de Zapatero es la misma de los sandinistas, de Carlos Andrés Pérez, donde va observadores los castristas, bueno, la Erula, es todo el mismo combo, claro, chicos. Claro. Bueno, por cierto, Bolsonaro es casi un hecho que va a ganar en la segunda vuelta en Brasil. ¿Cuál es su lectura con respecto a la influencia que él pudiera tener, no solo en la situación de Venezuela, sino en lo que yo llamo la destrucción o la pulverización del Foro de Sao Paulo? Mira, en estricto sentido, Bolsonaro ya es presidente porque ganó y le hicieron las operaciones de Smartmatic. Es Smartmatic la que contó los votos. Y empezaron, por supuesto, a toda clase de manipulaciones electrónicas para disminuirle el triunfo seguro y quitarle 4 o 5 puntos. Entonces lo dejan en 48. Y ayer ya lo tenían en 46. Y el partido de Lula, que estaba en 22, 23, lo llevan hasta 27, 28. No van a poder impedir el triunfo seguro, franco, firme de Bolsonaro en la segunda vuelta. ¿Y cuál es el programa de Bolsonaro? Lo que nosotros defendemos para Venezuela. Correcto. Ni más ni menos. Esa es, por supuesto, una propuesta absolutamente ajena a lo que era el chavismo, a lo que era el Foro de Sao Paulo, a lo que es el castrismo, pero también a lo que era esas fórmulas, digamos, que más o menos trampeadas de chavismo a lo Lula, a lo Evo, a lo Kirchner, que son todas fórmulas estrictamente corruptas de manipulación populista de la economía y del estatismo a ultranza, que, bueno, ha llevado a fracasos y a... hay una frase concluyente de Bolsonaro: si nosotros seguíamos 3, 4 años más con Lula o con la Dilma, estuviéramos como Venezuela, correcto, porque iban como un túnel para nuestra realidad, correcto, dramática. Correcto. Ahorita vamos a hacer una pausa. En el próximo segmento quiero preguntarle sobre cuál es su filosofía e ideología política y qué significa que usted le dicen el repúblico, si no me equivoco. Sí. Para cerrar este segmento voy a hacer la pregunta de la semana. Recuerden que a través de todas las redes sociales pueden contestar y la próxima semana, cuando dé los resultados, voy a leer algunas de sus respuestas, ¿ok? Esta semana la pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que desde el punto de vista esotérico y espiritual, el chavismo-madurismo es una secta satánica que necesita alimentarse de la sangre de los venezolanos para poder subsistir? ¿Cree usted esto, sí o no? Y dígame por qué. Acuérdese que voy a tratar de escoger los que tienen mejor redacción, mejor idea, sintaxis y todo. Ya volvemos con don Alberto Franceschi, que vamos a preguntarle qué es eso del repúblico. Ya regresamos.